¿Cómo está la iglesia esta noche? Damos gracias al Señor por su presencia en este lugar. Adoramos su nombre, adoramos la presencia del Espíritu Santo y saludamos también a las personas que están conectadas aún desde la distancia. Reciban la bendición del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la ventaja de los justos y necesitamos nosotros comprender que hay una gran ventaja en los justos del Señor. Si quieren pueden tomar asiento para que estén más cómodos. A veces el mundo en su plan propagandista muestra que los injustos son los que prosperan. Muchas veces nosotros vemos el mundo lleno de su orgullo, de su gran capacidad comunicadora, mostrando esos grandes logros, esas grandes victorias de aquellos que alcanzan de pronto tener un tiempo de florecimiento, un tiempo de prosperidad, un tiempo de abundancia, pero muchas veces cimentado de una manera injusta, de una manera impía, de una manera no como Dios manda. Y necesitamos comprender que hay una gran ventaja cuando nosotros, los justos, podemos crecer con la bendición de Dios. Le pido por favor que pongan en silencio su celular para poder estar conectados con el tiempo del Señor. ¿Quiénes son los justos? Si nos comparamos con la justicia de Dios, por naturaleza no hay justo ni siquiera uno, dice la Escritura. El hombre verdaderamente justo es aquel cuyas iniquidades y cuyos pecados han sido perdonados, cuya naturaleza mortal ha sido transformada por recibir el mensaje del Evangelio, por creer en Jesús. Nosotros necesitamos entender entonces que aquellos que han sido justificados por recibir a Jesús, por la sangre de Cristo, realmente tienen una ventaja. Pero, como les decía, la arrogancia, la altivez del mundo hace parecer lo contrario. El Salmo 37 es un salmo lleno de muchas riquezas. Y hoy vamos a estudiar del versículo 16 al 34 del Salmo 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecen como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino.
Los malvados esperan en emboscada a los justos en busca de una excusa para matarlos, pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino, y Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Realmente en este fragmento de este salmo, porque es un salmo que sigue, tiene unos versículos antes que en otras ocasiones he podido compartir acerca del consejo del creyente. Ahora vamos a ver la ventaja de los justos, porque muchas veces en este mundo la gente está comunicando, enseñando que ser justo no paga. Muchas veces ven al justo como tonto. Muchas veces en sociedades llenas de tanta corrupción y de tanto pecado, ser justo es ser un perdedor. Pero la Escritura nos habla que hay una gran ventaja en ser justo, que el perdedor es el impío, que el perdedor es el injusto, que el perdedor es el malvado, es el perverso. Y aquí hay muchas razones para nosotros entender que hay una gran riqueza, que hay una gran ventaja en aquellos que son justos. Yo voy a hablar de 7 que encuentro en este salmo. La primera ventaja que veo que vale la pena ser justo es porque el justo en su poco es bendecido. En lo poco que tenga es bendecido. Dice el versículo 16: es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, porque lo poco que tenga el justo es bendecido, es prosperado. Yo quiero que tú entonces estés consciente de que el justo, lo poco que tenga es mucho. A veces nosotros creemos, y les he compartido el domingo pasado, que la felicidad no se centra en lo que no tienes, sino en lo que ya tienes. La felicidad parte del agradecimiento en lo que ya tienes. Y lo más importante es que el favor de Dios esté contigo. Si el favor de Dios esté contigo, lo poco que tengas será mucho. Y vemos el ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. Cómo Jesús pudo dar un gran banquete con lo poco que había. Porque lo poco de los justos es prosperado. Recuerdo un amigo que tenía una situación familiar muy difícil. Su padre era un hombre que tenía algunos recursos, algún capital, y resulta que el padre muere, y como él estaba en el extranjero, sus hermanos partieron, y cuando él llegó le dieron una miseria. Pero él entendió que lo poco en las manos del justo prosperaría, y aquellos que se llevaron la gran parte se arruinaron. Pero aquello poco que él recibió en las manos de Dios, Dios lo dirigió para saberlo invertir, y con eso pudo salir adelante y prosperar en gran manera. Por eso nosotros necesitamos aprender a valorar que el justo lo poco lo hace producir. Así que no consideres poco lo que tienes, porque eso que tienes, así sea un talento, en las manos del justo prospera. Así que pon a desarrollar ese talento, siendo ese justificado por Cristo. Lo segundo es que el justo es sostenido por el Señor. Dice el versículo 17: pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. La fortaleza del justo no depende en sí mismo, y eso es lo importante. Nosotros no somos justos porque seamos mejores que otros, sino porque hemos entendido quién nos justifica. Hemos aceptado de una manera humilde que somos unos necesitados de Jesús, y Él ha perdonado nuestros pecados.
Hemos sido humildes en entender que no nos la sabemos toda, sino que somos ovejas que necesitamos escuchar su voz y ser dirigidos. Por eso vemos que es sostenido aquel que se deja sostener, es enseñado aquel que se deja enseñar. Y por eso nosotros necesitamos ser enseñables, ser protegidos. Muchas personas quieren autoprotegerse, muchas personas basan su seguridad en sí mismo, en su fuerza, en sus capacidades, en sus alianzas. Pero aquí el justo confía en que el Señor es el que lo cuida. Más adelante dice, cuando caigan, el Señor los sostiene de su mano. Realmente es como la imagen de un niño que va con su papá agarrado, y si el niño tropieza, no se cae porque el papá lo sostiene. Lo importante de nosotros poder tener esa relación de coinonía, esa relación cercana con Jesús y con el Padre, es que vamos agarrados de su mano. En el momento que tropecemos, Él nos sostiene. El domingo hablamos de que el Señor nos levanta de los enemigos y nos protege. Lo tercero es que su herencia, tu herencia es eterna. El versículo 18 al 20 dice, día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre, pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecen como el humo. Realmente hay personas que de pronto añoran o han tenido el privilegio de recibir una herencia. Algunos desearían tener una herencia, pero sabes, Dios es el buen padre que da una herencia a sus hijos. No importa si de pronto en tu familia no tienes familiares ricos, pero tienes al Señor que es el dueño de la riqueza, del oro y de la plata. Y habla de una herencia que es eterna, que dura, que permanece. Por eso nosotros, si tenemos el favor de Dios, a pesar de que tengamos muchas necesidades, tenemos lo suficiente para triunfar. Tendremos lo suficiente para salir adelante. Nosotros podemos ser esos herederos que nos gozamos de sus riquezas. Su palabra es la mejor herencia. Yo conozco personas que han recibido, o he sabido de historias de personas que han recibido grandes herencias, pero por su mala cabeza, por sus malas actitudes, por sus malos comportamientos, han vuelto nada las grandes herencias. Y conozco historias de personas que nunca heredaron nada, por el contrario, empezaron ellos a salir de menos cero, pero tenían la instrucción, tenían la dirección de Dios, tenían la guía, el trabajo, y empezaron a crecer y perduraron en aquello que alcanzaron. Por eso lo importante es que nosotros podamos mantener esa herencia que es eterna, que proviene del Señor. El justo recibe esa herencia. Lo cuarto es que el justo es misericordioso, es generoso y está lleno de gracia. Dice el Salmo 37, el versículo 21 y el 26, los perversos piden prestados y nunca pagan. Por eso entre nosotros no debe haber eso. Por eso no es una buena práctica pedir prestado para no pagar, porque eso es robo. Dice, pero el justo da con generosidad. Dice el versículo 26, los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Nosotros siempre tenemos algo para dar y no necesitamos pensar en ser grandes terratenientes o grandes capitalistas para poder prestar, sino que siempre el justo tiene algo para dar, tiene algo para compartir y sabe sembrar esa semilla de generosidad y de misericordia, porque el que siembra esa semilla de misericordia y de generosidad recoge de ese fruto. Nosotros necesitamos entender que somos justos por gracia y lo que hemos recibido por gracia lo damos.
El Señor nos enseña muchas veces ese principio de la siembra y la cosecha. Es un principio espiritual que funciona en lo espiritual y funciona en lo terrestre. Todo lo que siembras, eso cosechas. Y por eso el Señor Jesús nos enseñó a entender eso. En el Padre Nuestro dice: Padre, perdona mis pecados como yo perdono. Yo recibo generosidad cuando doy generosidad. Y es importante que entendamos eso, que el justo es aquel que es misericordioso y que es generoso y que siempre está lleno de gracia y de favor para dar. El mezquino, el injusto, es tacaño. No quiere dar, quiere robar, quiere pedir. Siempre está mirando, el injusto siempre está mirando con envidia. El justo mira con agradecimiento. Y por eso necesitamos nosotros cambiar nuestra perspectiva, porque vale la pena ser justo, porque hay una ventaja. Y hoy el Señor nos está mostrando esa ventaja. El justo tiene lo suficiente, tiene la confianza de que Dios lo va a sacar adelante y entiende que en la misericordia, en la generosidad, en la gracia hay bendición. Y quiero que apliques este principio porque es un principio que te sirve para todo. En tu casa, sé generoso, sé misericordioso, muestra la gracia de Dios. En tu trabajo, sé misericordioso, sé generoso, muestra la gracia del Señor. En la iglesia, en el ministerio, sé generoso, sé misericordioso y muestra la gracia de Dios y verás lo que cosechas. Realmente es la palabra del Señor. Son principios que nos enseñan a vivir una vida de éxito, no de un éxito ficticio, no de un éxito como lo muestra este mundo, que muestra este mundo fotos, imágenes, redes sociales, pero realmente son impostaciones, son fantasías, no son realidades. El justo, siendo generoso y misericordioso, está poniendo a producir ese talento y recoge la cosecha de la abundancia. Es un principio que nosotros entendemos. Por eso pidámosle al Señor poder ser generosos, misericordiosos y siempre llenos de gracias, dar lo que por gracia has recibido, por gracia compártelo. Lo quinto es que el justo nunca es abandonado. Hay un salmo, el Salmo 27, dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo el Señor vendré por ti. Nunca serás abandonado. Algunos dirán: no, pero a mí me abandonó mi mamá, a mí me abandonó mi padre, yo soy huérfano de padre y madre, a mí me dejó mi esposa, mi esposo, a mí me abandonaron los hijos. Nunca serás abandonado si eres justo. El justo siempre tendrá la presencia del Señor. El justo siempre tendrá la mejor compañía, la compañía del Espíritu Santo y el favor de Dios encima de él. ¿Qué más quiere uno? Mientras que el injusto puede estar rodeado de familia, de amigos, puede ser el más famoso, el más popular y siempre estará solo. Se sentirá abandonado porque tiene un gran vacío, el vacío de Dios. Por eso necesitamos nosotros confiar en eso. Dice el versículo 25: una vez fui joven, dice el salmista, y ahora soy anciano. No solamente está hablando un hombre lleno del Espíritu Santo, sino también de la veteranía, de la experiencia vivida. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere y necesita justos. Aunque la sociedad, el mundo pecador, diga que el justo es un perdedor, necesitamos justos que estén gobernando, necesitamos justos que estén administrando justicia, necesitamos justos que estén en los lugares correctos para que seamos bendecidos. Cuando el justo gobierna, cuando el justo es la cabeza, cuando el justo es el líder, cuando el justo es aquel que toma decisiones, hay bendición, porque lo acompaña la bendición de Dios. Y no quiere decir que el justo siempre va a ser el más popular, el más famoso. Depende de con qué ojos sean evaluados. Si es evaluado con los ojos de este mundo, el justo es un perdedor, es un tonto,
es un mejor, alejémonos de él, pero es aquel que prospera, porque la bendición de él está con él. Lo sexto es que el justo está dotado de una sabiduría celestial, de una sabiduría espiritual, de la sabiduría que proviene de Dios. Dice el versículo 30 y el 31, dice: los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, que es la palabra. Por eso nunca resbalarán de sus caminos. Qué bueno que tú puedas pedirle un consejo a un justo. Por eso cuando las personas se acerquen a pedirte un consejo, no le digas el consejo que viste en la novela, el que repites porque te contaron. El mejor consejo que podemos dar es aquel que viene de la sabiduría, de la boca de Dios, de su palabra. Por eso nosotros tenemos la gran riqueza de tener este tiempo de congregación, estos tiempos de aprendizaje, donde estamos atentos a escuchar la dirección de Dios. Y hoy el Señor nos dice: los justos tienen la ventaja. No creas que estás en desventaja. Los justos tienen la ventaja. No, pero es que yo veo que prosperan, yo veo que cómo se codean, cómo se muestran en sus imágenes, en sus redes, cómo se pavonean. Yo veo a mi vecino, serán como la hierba, florecen pero pronto serán arrancados. Tienen un momento de gloria, tienen un momento de pronto de alcanzar algo, pero no permanece. La clave no es tener, sino mantener. Y por eso el Señor nos enseña a que los justos son dotados de una sabiduría no terrenal, sino espiritual. Viene de Él, viene del cielo. Y por eso dice el versículo 30 que ofrecen buenos consejos, porque hablan lo que la palabra de Dios dice. Enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Una de las características que ha mostrado la decadencia de la sociedad humana, y a pesar de que nos consideramos la especie más inteligente cuando nos comparamos con los animales, realmente si no hay la revelación de Dios somos la especie más bruta, más animal, más salvaje. La naturaleza muchas veces nos da enseñanza. Y por eso cuando tú estudias en la Biblia los libros sapienciales o de sabiduría, libros como Proverbios dicen: mira la hormiga, mira la hormiga, mira la naturaleza, mira las aves, mira los árboles, porque supuestamente nuestra sabiduría no nos da muchas veces para diferenciar lo bueno de lo malo. La sociedad sin Dios empieza a caminar en un camino entenebrecido, dirigido por el padre que gobierna este mundo, Satanás, que cambia la identidad del ser humano y lo hace ser otra cosa que lo que Dios quiere que sea. Por eso necesitamos nosotros entender que empezamos a caminar por caminos de miseria. A mí me da mucha tristeza cuando uno va por estas zonas deprimidas de la ciudad y encuentra seres humanos en condiciones que ni los animales están. Personas esclavas a sus decisiones, a sus vicios, llenas de rasgos de esclavitud, de rasgos de salvajismo. Son seres humanos. Muchos de ellos estudiaron en universidades, tuvieron educación, pero allí como animales salvajes debajo de los puentes, viviendo en miserias, comiendo porquerías, sosteniéndose de vicios, y fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué les ha faltado? La sabiduría que viene del cielo. Tomaron decisiones, las peores, y empezaron a adorar una sabiduría de este mundo. Se creen orgullosos en sus decisiones. Soy libre, dicen, para tomar las decisiones, sí, pero asumen las consecuencias de sus decisiones
que los ha llevado a la ruina, al fracaso y a la muerte o a la enfermedad. Por eso nosotros necesitamos aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. El Señor comenzó a tener la relación con Israel mostrándoles la ley, donde lo primero que les enseñó fue: estos son unas reglas, primero 10, para que entiendan el orden, para que diferencien lo bueno de lo malo. Y les empezó a enseñar el daño de las malas decisiones, el daño de las decisiones espirituales, de las físicas, de las sociales, hasta que vino la revelación de Cristo, donde Él nos transforma, nos justifica y nos permite caminar en un camino diferente. La séptima y última ventaja que podemos extraer de este Salmo 37 es que siempre el justo avanza con paso firme. La vida del justo dice que es como el amanecer, que va aclarando hasta que el día es perfecto. Nosotros necesitamos entender que el justo siempre va a progresar, nunca se va a estancar. Dice el versículo 32 y 34: los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruido a los perversos. Hay una imagen que yo leí y que puse allí en el punto 7 de siempre avanza con paso firme. Dice: aunque el camino se torne difícil, sujeta tu calzado y sigue caminando, porque hay mucho por recorrer. Aunque las circunstancias sean amenazantes, aunque los enemigos se confabulen para destruirte, el Señor no permitirá que tengan éxito. Por eso nosotros no podemos frenarnos ni paralizarnos frente a las amenazas, frente a las noticias, frente a aquello que pareciera que se confabulara para detenernos. Nosotros, a pesar de las circunstancias, camina con fe. No mires las circunstancias, no mires el plan de los malvados, porque ahí está el plan de los malvados. No es una invención el plan de los malvados, no es que las circunstancias sean mentirosas. Las circunstancias y los malvados están planeando matar e impedir el avance del justo, pero es el momento de confiar en que el Señor honrará y nos dará la tierra, y veremos destruidos esas intenciones de los perversos. Tenemos la ventaja, los justificados, porque tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Y aquí les hablé de 7 para que hoy sintamos realmente la bendición. Son 7 características, son 7 ventajas que nos da el Señor a aquellos que confiamos en Él. Caminemos siempre en ese propósito. No nos dejemos persuadir por la mentira de Satanás. El justo prosperará, el justo avanzará, el justo alcanzará su propósito. Y usa la vida que tienes, usa la juventud, el que sea joven, usa tu inteligencia, usa tu madurez para que puedas alcanzar ese propósito que Dios tiene para ti, porque los justos tienen la ventaja. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que nos llena de ánimo, nos invita a caminar firmes, a amarrarnos de pronto los zapatos cuando el camino es difícil, a entender que los propósitos se van a alcanzar. Yo te pido, Señor, que esta palabra logre el propósito de darnos fe, de llenarnos de esperanza y de poder ver materializados esos propósitos que tienes para nosotros. Bendice la iglesia, bendice, Señor, a aquellos que nos están viendo a través de las redes, para que podamos nosotros valorar
siempre depender de ti, recibir por gracia esa justificación y caminar por tu instrucción. Yo escucho tu voz, yo creo en tu palabra, y que podamos nosotros caminar siempre obedientes a tu voz, obedientes a tu palabra, para recibir esas bendiciones y esas promesas que tienes para cada uno de nosotros. Si alguno quiere de pronto recibir al Señor, repita conmigo de manera que se pueda oír: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que me justificaste al tomar mi lugar y morir por mí en la cruz. Yo recibo hoy ese regalo, ese perdón. Yo te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Quiero ser un hijo tuyo y quiero disfrutar de esa ventaja que tienen tus hijos. Quiero ser un instrumento de bendición y quiero poder construir y alcanzar esos propósitos a los que me has llamado. Gracias, Señor, porque a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo enemigo, nosotros podemos avanzar confiados. Dirígenos, guárdanos y prospéranos. Llévanos de tu mano para que no tropecemos. Y ayúdanos, Señor, a avanzar en cada propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Llenas hoy mi corazón con tu presencia.